Hola amigos, gracias por estar ahí en sintonía de Argumentos. Estamos en vivo este viernes a través de la señal de Globovisión. Nos acompaña el economista y director del Centro de Investigación e Información Obrera CIFO, Manuel Suterland. Le damos la bienvenida a Argumentos. Gracias por estar con nosotros y gracias por llegar, porque el palo de agua en la ciudad es, aquí en Caracas, fuerte, ¿no? Ha llovido y eso obviamente genera también congestión. La ciudad está trancadísima. Sí, te agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá, la invitación y bueno, mi carro tuvo una fallita, pero Lo bueno es que estás acá así es, bueno, agradecidos contigo por estar con cómo no. nosotros y entrar en materia de un tema que pues tienen a todos los trabajadores en la expectativa. El tema del aumento salarial para los trabajadores. Entendemos que se han dado reuniones entre la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Tripartita, se adelantaba algo por redes sociales y en los medios digitales de Fede Cámaras que decían que bueno, vendría un aumento progresivo y a partir de allí pues también distintos análisis. Antes de la pausa estábamos presentando uno de los estudios que publicaste en la revista Política UCAP, donde también tienes una propuesta salarial y nos hablas un poco del contexto, ¿no? Ya la gente también está cansada de escuchar un 1 de mayo, un nuevo aumento que al final se convierte en sal y agua. No quisiéramos que eso vuelva a ocurrir. Obviamente, todos queremos tener un mejor poder adquisitivo, pero lo que no queremos es que el aumento traiga en consiguiente el aumento de toda la canasta y que, bueno, al final esto sea lo mismo de siempre, ¿no? Claro, el problema no es el aumento salarial como tal, el problema es la estructura económica completa. Desde 2013 se han dado 60 incrementos salariales, tanto del cesta ticket, del bono de alimentación, como del salario mismo. Entonces, claro, muchos trabajadores están pidiendo un aumento desesperadamente porque ha pasado más de un año desde el último aumento el 15 de marzo de 2022. La inflación calculada de marzo 2022 a marzo 2023 es más o menos 500%. Es la más alta del mundo y ha desbaratado por completo el pequeño poder adquisitivo que tenía el ingreso mínimo legal. Entonces hay movimientos muy fuertes que están luchando para subir el salario. El asunto es que para subir el salario de manera efectiva hay que cambiar muchísimas cosas en la economía nacional para que ese salario sea sostenible, para que ese aumento no se haga sal y agua, como dijiste, y para que el obrero venezolano de alguna manera pueda acercarse a la reproducción biológica común y corriente, que es el acceso a la canasta alimentaria. La canasta alimentaria familiar, la mínima, debería ser el salario mínimo. Eso pasaba hasta 2013. Hasta el 2013 leíamos en tu estudio, el venezolano podía adquirir su canasta alimentaria con el salario mínimo, pero a partir de ahí vino en decadencia y lo hemos visto pues en algunos de los estudios que has publicado. Sin embargo, ante esta realidad, dentro de este estudio publicado en la revista Blocac tienes una propuesta. La canasta básica alimentaria hoy está en Venezuela por los $500 según pues Correcto. distintas encuestadoras. Según Sendas. Sendas ya subió, Claro. pasó los $500, creo que Sí, 508, algo así, ¿no? correcto. Lo cierto es que estamos muy lejos de esa cifra. La mayoría de los trabajadores hoy tienen 2, 3, 4 trabajos para Sí. poder más o menos alcanzar y comprar los insumos de la canasta básica. Ahí hay una propuesta y la vamos a ver en pantalla, me la van a poner acá para que nos expliques, porque esa es como una media, ¿no? Sí. Entre las posibilidades o cómo podría hacerse una propuesta salarial. Claro, la cuestión acá es que esto es como un promedio ponderado de varios indicadores que se usan para la canasta, perdón, para el salario mínimo a nivel latinoamericano. Venezuela tiene el cuarto salario más bajo del mundo y es objeto de mucho trabajo de la OIT y de muchas organizaciones sindicales. Esta es una de las propuestas que se ha ido manejando para tratar de poner un baremo o un parámetro para el aumento salarial. En primer lugar, estamos calculando media canasta alimentaria de Sendas de enero de 2023, un ingreso para dos personas que pueda permitir salir de la pobreza extrema al hogar, el 90% del salario mínimo del sector privado de la época, de hace apenas 2 o 3 meses, el promedio del salario mínimo excluyendo a Venezuela, el promedio del salario mínimo en América Latina, y si nosotros ponderamos, hacemos un promedio ponderado de esos cuatro indicadores, tenemos $208 como, digamos, punto de partida para poder de alguna manera empezar a recuperar el salario en Venezuela. Y es insuficiente, pero cuesta llegar a esta cifra. Muchos dirán, Ahorita es oye, imposible. llevando a un promedio ponderado de $208 mensuales, pues sería al menos un paso para los trabajadores en Venezuela. Pero llegar a este monto,
¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita? Además Muy bien. entendemos la situación económica que atraviesa nuestro país, pero la gente no quiere seguir escuchando excusas. Mientras además salen los escándalos de corrupción, vemos toda la cantidad de dinero malversado, entonces ya la gente dice, bueno, ya basta, ¿no? De excusas, pero desde el punto de vista académico, desde el punto de vista como economista, ¿qué se recomienda? ¿Qué se puede hacer? Mira, lo primero que hay que entender es que se necesita para mejores salarios aumentar la producción y la productividad del trabajo. Eso es lo fundamental. El salario es una función de la productividad laboral. Lo segundo es que una economía completamente devastada no puede tener salarios competitivos a nivel latinoamericano, ni siquiera. Lo tercero es que Venezuela tiene que cambiar su estructura jurídica por completo. Es una estructura que ahuyenta la inversión. Lo cuarto es que Venezuela tiene petróleo todavía. Venezuela tiene todavía grandes reservas petroleras y se pueden hacer de alguna manera fórmulas para vender petróleo a futuro, intercambiar deuda, reestructurar la deuda externa y poder crear un fondo salarial que permita con esos ingresos petroleros complementar lo que la economía en la actualidad no está produciendo. Lo quinto es que se necesita limpiar la nómina estatal. Varios empleados públicos nos han comentado, hemos hecho un trabajo con la Universidad de Oslo, preguntando qué está pasando a los trabajadores públicos, y muchos nos han dicho que se ha ido como el 60-70% de la nómina. Han viajado, han emigrado, etcétera, han renunciado por los bajos salarios. Sin embargo, prácticamente nadie sabe cuánto es la nómina real del Estado, cuánto se le paga a quién se le paga, la frecuencia de cargos, pero hay estimaciones que hablan de 10 millones de personas. El presupuesto habla de 5,5 millones, el presupuesto que se presentó el 2022 para este 2023, incluyendo 4,5 millones de empleados militares, lo cual es completamente absurdo. Una cifra elevadísima. Y el tema además de la cantidad de pensionados, jubilados. Que son 5,5 millones más. Entonces estaríamos hablando de 10 o 11 millones de salarios mínimos. Eso para un país de 24, 26, 27 millones de personas que están en Venezuela actualmente es completamente impagable, es completamente inabordable, y por eso el salario ha bajado mucho. Entonces hay que hacer una limpieza de la nómina estatal de personas que se hayan ido realmente, de personas que no estén trabajando ya, pero que, según nos han dicho, hay directivos corruptos que tienen nóminas paralelas, nóminas fantasmas y nóminas de personas que incluso fallecieron y que las están utilizando para hacer negocios. Entonces lo primero sería hacer esa limpieza. Hacer esa limpieza. Un trabajo de transparencia. Sobre esas propuestas vamos a seguir profundizando y ampliando al regreso de la pausa, así como también las otras estrategias que puede buscar el Ejecutivo Nacional. Entendemos que el tema petrolero, Venezuela sí tiene petróleo, pero también está sancionado, ha buscado las formas de paliar todo esto. Está el tema de los diálogos. Por otro lado, veíamos al principio del programa estas imágenes de la visita de Gustavo Petro al presidente de Estados Unidos y también las expectativas que hay sobre esas conversaciones del 25 de abril. Pausa y regresamos con más argumentos. No se aparte.